Muy bien, y bienvenido a todos los que ven este video, pero también a los que tenemos acá en el día de hoy, a, a los- a llegar a esta celebración. Le llamo celebración, esto me lo enseñó un querido amigo del Club de Lectura Argentino, que me decía yo, cada vez que llego al final celebro, y colocaba su copa de vino y sus quesos en la primera versión. Bueno, pero eso ya hemos dejado de beber y seguimos leyendo ahora como corresponde, pero hay que celebrar. Yo creo que hay que celebrar esta versión del Club de Lectura, nuestra versión número 10. Así que gracias a todos los que se han podido conectar desde Ecuador, Colombia. Siempre tenemos nuestro representante Perú y Chile aquí presente, con Nicole en el bello Puerto Varas. Bueno, les cuento. Ya sabemos las reglas de nuestro club. Es importante y las repito porque quienes ven los videos sepan de qué se trata, ¿no? Esto no se trata de que yo opino y tengo la verdad, no. Yo opino desde mi perspectiva y siempre hay que hacerlo con respeto. Siempre buscamos generar valor desde donde nosotros estamos. Porque como somos de distintos sectores industriales y nuestra visión es bien particular cuando leemos un libro, eso ayuda mucho a los integrantes del club a decir, wow, no había visto esto desde este punto de vista. Entonces eso hace que podamos crecer con algo que jamás vamos a encontrar en ninguna otra maestría. Porque de hecho cuando hacemos maestría, un magíster en negocio, siempre vamos a encontrar con gente que está como en la misma. Pero en el club de lectura no, nos encontramos con personas que están en distintos ámbitos y eso nos ayuda bastante al momento de escuchar sus opiniones. Marcamos un camino para que podamos ir todos por allí, lo respetamos y siempre buscamos optimizar el tiempo. Bien, entonces, recordemos la promesa. Cuando comenzamos el club de lectura, escribimos estos 5 puntos. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Entonces, como ya hemos leído el libro, o hemos avanzado bastante para quienes ya lo terminaron o quienes están por terminarlo, veamos si estas promesas se cumplieron. Este libro explica cómo funciona el cerebro ante el estrés, emociones y decisiones. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Dedito para arriba si lo cumplió, dedito para abajo si no lo cumplió. Lo cumplió, ok. Enseña a vivir el presente y manejar los pensamientos negativos. ¿Sí o no? Lo cumplió. Entrega hábitos que mejoran el foco, productividad y bienestar. Bien. Ayuda a fortalecer la relación y las comunicaciones y potencia el liderazgo, claridad mental y resiliencia profesional. O sea, cumplió el libro estos 5 puntos. ¿Y qué se nos pidió? ¿Se acuerdan? Primero que lo leamos con una actitud introspectiva para ver nuestros propios hábitos, buscar ideas que las podamos aplicar en nuestro día a día. Y algo que no cumplieron todos, pero lo intentaron, era participar de todas las actividades que se proponían, pero logramos salir adelante. Entonces, tan osados nosotros que buscábamos en la versión 10 un libro de 100 páginas como para cerrar bien el año, y cuando elegimos un libro de 254 páginas físicas, Dios santo. Entonces, fue bien desafiante con la meta de que termináramos hoy. Entonces, eh, realmente yo dije, Dios mío, este libro no, nos va a pesar, pero sinceramente se logró, porque el libro generó expectativa y que ustedes estén aquí presentes, aunque algunos quedaron en el camino, no era fácil por las actividades de algunos países de fin de año y todo eso. Pero, pero ustedes llegaron y eso, bueno, nos alegra, por lo menos a mí me alegra un montón. Ahora, miren lo que vamos a hacer.
Vamos a aplicar una metodología para poder cerrar la versión 10 y que todos podamos participar. Como este es un libro profundo y en algunos aspectos bien íntimo, pero de pronto técnico, ¿cierto? Porque obviamente la doctora Marian Rojas Estape aplica los conceptos de hormona, de cómo funciona el cerebro, el hemisferio, y hace una fusión bien, bien particular. Yo dije lo siguiente, tomemos el libro y pensemos en palabras claves de cada capítulo. Entonces, yo tomé 9 capítulos y me di cuenta que hay una versión del libro que tiene 10, ¿ya? Pero nos movemos con las versiones que tienen 9 capítulos. Y miren, quiero que revisen visualmente las palabras claves de cada capítulo. Palabras clave de cada capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 1 que habla de la felicidad, autoestima, valores, resiliencia. Eh, el capítulo 7 que eleva el cortisol, perfeccionismo, control y cronopatía. Hay palabras que yo personalmente no estaban en mi ámbito, pero que me llamaron la atención. Entonces, mirando este slide, elijan un capítulo que le llamó la atención con las palabras claves. Es decir, de los 9 capítulos, todos los que estamos acá, elijan 1 o 2 capítulos que ustedes digan, ¿sabes qué? Este capítulo me gustó y me gustaron estos conceptos o me llamaron la atención. Entonces, de esa forma, eh, vamos a poder abordar varios capítulos, ¿cierto? Con estas palabras claves. Así que le quiero pedir a Igmar, lo voy a lanzar a la piscina, que elija un capítulo que a él le llamó la atención y las palabras claves que están en ese capítulo. ¿Y por qué? Adelante, Igmar, tu momento. Yo elijo el capítulo 8, cómo bajar el cortisol, y la palabra que también para mí fue nueva fue el factor neurotrófico derivado del cerebro, que viene a ser el BDNF. Por lo que menciona que es el que te ayuda a tener mejor memoria y mayor capacidad de aprendizaje, ¿no? Y todo esto relacionado con hacer ejercicios, comer sano, que ya, no sé, hay juventud aquí, pero ya cuando uno llega a los 40 se empieza a preocupar por esas cosas, ¿cierto? Dice, ya me gasté comiendo y haciendo cualquier cosa antes de y ahora tengo que cuidarme. Así que eso me gustó y también, o sea, me llamó la atención y también la palabra de personas tóxicas y personas vitamina. Ya, porque es importante poder identificarlas en base a las recomendaciones o digamos a los tips que te da en el libro y como también no considerarlas ni sentirte que tengas dependencia de esas personas que al final lo único que hacen es bajar tu autoestima, ¿no? Así que con eso me quedo yo del capítulo 8. Gracias, Igmar. Oye, y a todos, les cuento, a mí me quedó esto. Empecé a tomar omega 3 por si acaso. Capítulo 8. Bien. Nicole, ¿te parece si tomas tú el turno? Aquí comparto la pantalla. Ahí. Em, en el capítulo 5, vivir el momento presente, me gusta, tú pusiste atención, pero me gustaría llevarlo al concepto asombro, porque muchas veces
como al perder la capacidad de asombro, normalizamos muchas cosas que tenemos en el día a día. Y yo lo familiaricé mucho con mi trabajo, que yo ando por muchas partes y voy a lugares muy bonitos en el campo, perdida entre las vacas, los árboles y todo eso, pero como estoy constantemente acelerada porque tengo que llegar en determinado tiempo, eh, no me asombro de esa belleza. Y en este periodo en donde no he tenido que trabajar a domicilio en esos lugares, he pensado mucho en lo bonito que era para mí los martes y miércoles ir a esos lugares. Entonces, el poner atención al día a día hace que la perspectiva cambie y hace que uno valore y conecte mucho más con el presente y sea mucho más feliz y agradecido. Y con otro concepto me quedo con la cronopatía, que era esta enfermedad del tiempo, creo que así se llamaba, por el tema del control, que yo también como trabajo de hora a hora, eh, tengo un control del tiempo. En un momento controlaba mucho, mucho todo el tiempo, entonces era, ya, había que bajarle las revoluciones y creo que ese concepto también se me quedó arraigado. Muy bien. Ahora, Nicole, tú decides, ¿María del Carmen o María Victoria? Gladys, que se incorporó hace poco, escuchémosla. ¿Dónde está Gladys? Yo veo a Gladys, o sea, ¡Ahí no la está veo, pero la Gladys! Sí, por ahí está, por ahí Hola, está. hola, hola, perdón, perdón el atraso, voló mi tiempo, voló. Ya, yo elegí me quedó marcado mucho el capítulo 6 de lo psicosomático, ¿ya? De la palabra, porque hay en la página, aquí la rayé, aquí. Es la página 153 que dice, ¿quién no se traga las emociones? Quien se traga las emociones se ahoga. Resulta que yo antes era muy, digo antes, porque en mi tiempo más joven era muy impulsiva cuando me decían aquí, ella daba un ejemplo de hoy te ves horriblemente vestida y yo me recuerdo mucho que me decían algo y yo era agresiva para responder, ¿qué te importa? Bueno, en mi tema y así. Pero después cuando uno va adquiriendo madurez, uno va callando. Y en realidad ella aquí por eso me gustó esta parte porque uno va, como dice la palabra, va guardando mucho, mucho, mucho sin y uno tiene que saber expresar, no agresivamente como lo hacía antes, pero sí sacar eso, porque igual uno va guardando cosas, y eso a la larga hace mal para tu salud, para tu bienestar, te vas estresando, tu mente vuela a kilómetros pensando cosas que no son, y es mejor decirla de otra forma. Esa parte me quedó muy, muy, muy grabada porque yo he tenido cualquier cantidad de episodios en mi trabajo, en todos lados, con clientes que me han dicho muchas pesadeces y yo quisiera alguno matarlo directamente, pero me la aguanto. Entonces igual este libro sacó ese lado que en realidad uno tiene que aprender a decir las cosas, tiene que tener la capacidad de enfrentar esas situaciones. Y me gustó el ejemplo que ella daba del hecho de cómo vestirse, y que cómo ella relacionaba que la mente decía, bueno, ya este que le importa en mi tema. Y yo me recordaba que en mis tiempos yo llegaba y la lanzaba, por eso yo me quedaba agresivamente, me quedaba sin amigos, y es verdad, y caía muy mal. Y ella ahí decía, pues al final te quedas sin amigos, sin familia, o te limitan en el trabajo o donde sea en tu familia por responder de esa forma. Así que esa parte es la que más he tratado de irla trabajando. En lo profesional, Muchas gracias, Gladys. ¿Quién continúa? eh, María del Carmen, Gracias. A ver, yo voy por el capítulo 7. También creo que todos tenemos pendiente el cortisol en nuestras vidas. En todo caso, a mí me gustó la parte de dopamina, la palabra dopamina, que cuando necesitamos en las redes los likes, porque decía que la dopamina nos da el placer y cuando nos dan bastantes likes estamos alimentando esa necesidad de placer que tenemos y que es la retroalimentación de nuestra aceptación a nivel social.
Entonces, hoy en día que también la necesitamos mucho, con lo cual es negativo, en todo caso, saber controlar el uso de las redes, como ella en algunos episodios también lo dice. Y en el capítulo 5 me gusta recalcar la palabra víctima, porque lo que ella dice es que tenemos que tener decisión en nuestras vidas y que no quedarnos en el papel de víctima, sino ser los protagonistas de nuestro destino. Ujú. Y faltaría entonces María Victoria. Gracias, María del Carmen. Bueno, yo me quedo con el capítulo 4 porque, por dos motivos. El primero, porque en el capítulo 4 encontré la frase que más me gustó en todo el libro. Está en la página, en mi libro está en la página 99. Dice que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Eso me pareció de locos. Ricardo, ¿también te sonó? O sea, yo ese capítulo como que me lo leí, lo volví a leer y demás, sobre todo porque desde dos puntos de vista, bueno, ni lo que pasó ni lo que vendrá, se llama el capítulo 4 y ella pues nos hace una invitación que todos hemos escuchado siempre y entre más avanza uno en la vida como que la escucha más, disfruta el presente, no te amargues por lo que pasó ni te preocupes demasiado por un futuro que es incierto, ¿cierto? Guardadas las proporciones, pero me gustó mucho toda la parte que habla del perdón. En esa misma página, ella dice que la capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, que no depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. Y ahí un poquito más abajo está la frase que les digo, la de que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Esa frase, si me dice tu frase del libro, es esa, realmente. Y bueno, me parece también en los otros capítulos, en el tercero creo, que habla como de todo el efecto físico, del estrés, todo el tema del cortisol. O sea, me parece que hay una descripción bastante amplia, detallada y muy clara. En Colombia diríamos muy coquito, muy simple, coquito por alguna cartilla que existió alguna vez para aprender. Entonces, me parece que da unas definiciones muy simples que tú puedes entender fácilmente y que uno hace como el análisis y dice, uy, sí, en la vida real me pasa o tengo esta práctica o tengo que corregir esto. Y esa parte pues también me pareció muy valiosa. Gracias. Oye, impresionante, muchas gracias. La verdad que imagínense solo identificar un concepto, cómo se abre la idea. Y es como la metodología que se ocupa hoy día en los algoritmos de redes sociales, colocan los hashtags, perdón, liderazgo y todas esas cosas. Y buscar la palabra clave es como buscar tu hashtag y desarrollar el concepto. Muchas gracias a todos por su aporte. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? La frase. Sí, sí. Esta frase que un poco María Victoria nos compartía, solo que ahora nos va a tocar leer la frase. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a comenzar leyendo la frase de alguno de los capítulos y le voy a dar el pase a alguno de ustedes para que la lea. Solo vamos a leer en esta ocasión, ¿ok? Entonces yo voy a leer la frase La felicidad, capítulo 1. Dice, la felicidad consiste en tener una vida plena donde intentamos aprovechar al máximo nuestros valores y actitudes. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. Capítulo 1, la felicidad. Ahora continúa Gladys con la lectura. Pero sigo con el mismo capítulo que yo di mi ejemplo. No la que usted quiera, el capítulo que usted quiera. De hecho, tengo en la otra lámina los otros capítulos. Ah, ya. Elija un capítulo y Em, lea la frase.
que aparece aquí en la presentación. Ah, en la misma presentación, no es necesario que lo busque en el libro. Exacto, en la misma presentación, en Ah, ya, ok. esta sección. Ya. El capítulo 2, el amor como antídoto. No sé, ahí estoy trepando eso. Bah, no, no. Dice, el sentido que le doy a mi vida hace que mis circunstancias, por muy difíciles que sean, adquieran otra perspectiva. Cuando aparece el sentido, el dolor duele menos. Del pase para quien quiera seguir leyendo. Guimar, Ok, gracias Gladys. A mí, la verdad que leyendo ese resumen que sacas, el capítulo 3 me hizo mucho sentido, donde dice, mi mente y mi cuerpo no distinguen la realidad de la ficción. El cerebro interpreta lo que el pensamiento le envía y el cuerpo activa los mecanismos de supervivencia. Y esto me hace sentido porque yo también escucho mucho a Brian Tracy y es básicamente el mensaje de todos los videos y todas las charlas que da, ¿no? Ese es como el resumen que él brinda. Así que eso. Del pase, Ah, le doy pase a María del Carmen. Gracias. A mí me gustó el del capítulo 5, el momento presente. Tu realidad depende de cómo decidas percibirla. La felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Interpretamos lo que nos sucede. Me gusta más que nada porque, como ella repite, en resumen, digamos que debemos de aprender a gestionar nuestros pensamientos para que sean positivos y tengamos una mejor experiencia de vida. Y doy el paso a Nicole. Yo elijo el capítulo 4, Vivir el ahora. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, pero el cuerpo y la mente las experimentan como si fueran reales. Y le doy el paso a ay, MB Man. Ay, ¿cómo era tu nombre, perdón? María Victoria. Ay, María Victoria. también les trae María Victoria. Tienes que elegir uno de estos tres Sí, capítulos. una palabra que me identifica, perfeccionismo. Capítulo 7, desencadenantes del cortisol. El perfeccionismo no es más que el miedo a no ser suficiente, disfrazado de un deseo exagerado de hacer las cosas a la perfección. Me parece que es totalmente real. Real y a veces el perfeccionismo es una trampa mortal que te lleva por un camino seguro a la frustración. Muy bien. Hemos leído la frase y hay conceptos que quedan dando vuelta, ¿cierto? Porque la leímos rápido. ¿Y qué conceptos les quedan dando vuelta con esta frase o qué pensamiento? A eso voy. Como no son frases que memorizamos, hay cosas que quedan dando vuelta ahí en la cabeza. Así que, María del Carmen. A mí me quedó el del perfeccionismo que comentó María Victoria, el del perfeccionismo no nos deja tranquilos, no, yo soy así, muy perfeccionista, cualquier cosa, y de gana dije, de gana comenté, y sí, es como una sombrita que uno tiene ahí, el diablito que uno tiene ahí, y sí, es lo que me quedó retumbando, que uno tiene que aprender a ser uno mismo, y el ser humano de por sí puede tener, es imperfecto, ¿no? Gracias, María del Y Carmen. ahí Adelante. sí me permite, Ricardo, No, qué adelante, pena. adelante. Si aquí la idea es Eh, opinar de la frase y lo que... Adelante, María. María Victoria. pero con respecto a lo que dice María del Carmen, yo soy perfeccionista consumada y cuando uno ya empieza a ver como en retrospectiva o a analizar un poco más las cosas, se da cuenta de que el gasto de energía, de emoción, de la insatisfacción te acompaña permanentemente, porque es que nunca vas a llegar al punto que deseas y mucho menos en la interacción con los demás. Siempre va a haber algo que no te, pues, que no te va a hacer sentir bien. O sea, siempre te va a faltar el 5 para el peso, como se dice literalmente.
Pero hay una frase, María del Carmen, que yo he tratado de interiorizar y que es: lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Entonces, a veces no es necesario como que desgastarnos más de lo necesario porque ese nivel de perfección de pronto no lo vas a alcanzar. A veces llegas a un punto en que es lo bueno, es lo aceptable y está bien, ¿cierto? Entonces, siempre como que trato de tener eso. La otra frase es que también existe el gris, porque a veces los perfeccionistas somos blanco o negro, ¿cierto? Entonces, como que no aceptamos ahí esos tonos grises, pero también hay que aprender que el tono gris también es un color que hace parte de la paleta, ¿cierto? Entonces, ahí te dejo esos pequeños tipsitos que yo particularmente trato de ir Me poniendo gustaron en las frases. práctica. Oye, qué interesante el hilo. ¿Seguimos el mismo hilo o cambiamos de hilo? ¿Qué otro concepto tienen? Gladys, Nicolo, Igmar. ¿Podemos cambiar de hilo de conversación o podemos seguir el mismo hilo? Se quedaron en silencio. Vamos. Ya yo voy a abrir un hilo nuevo. El cerebro. ¿Por qué hay cosas que uno piensa tanto que no pasan y se atormenta por ellas? Creo que eso a mí me hizo pensar demasiado. Sí, mañana va a estar despejado y justo amaneció lloviendo y pasan un montón de cosas que uno no, o a veces imagina tantos escenarios que genera la ansiedad. Eso es lo que viene. He estado, he estado trabajando con ello. He estado trabajando con ello. Ya, ese era mi aporte. ¿Alguien más quiere aportar de las frases que leímos? Yo puedo aportar con respecto a lo que tú mencionaste, Ricardo. Sí, yo de hecho creo que lo menciona en el libro como de quedarse dormido pensando cosas positivas, porque yo pienso tanto que a mí de hecho el pensar tanto me detiene porque analizo, sobreanalizo y al final uno se pierde experiencias de vida pensando y sobrepensando. Y muchas veces al dormir uno hasta puede no dormir bien. Yo a veces tenía pesadillas porque me quedaba sobrepensando una situación que en verdad no está en mis manos controlarlas y que al final a veces hay que soltarlo. Y muchas veces, por eso decía, el 90% de lo que pensamos no sucede. Y es tan real porque uno se pone en los peores escenarios y uno ya está ahí preparado para todo y al final no suceden las cosas. Y vivir en el pasado es vivir en la tristeza y vivir en el futuro es vivir en la ansiedad. Y nos olvidamos del presente, que el presente es el regalo. Eso. Qué lindo, Muy gracias, bueno. Nicole. Yo complemento ahí algo que mencionó Nicole, que fue un consejo que me dio mi madre en cierta etapa en la vida, porque así como mencionaba Nicole, uno se preocupa de muchas cosas o anda, no sé, siempre antes veía solo lo malo de las personas, le decía, tienes que cambiar y esto, porque las cosas son así. Y mi madre me dijo, preocúpate por las cosas que tú puedes controlar y lo demás déjaselo a Dios. O sea, no vas a cambiar personas, no vas a cambiar el mundo con tus comentarios o buscando ese tipo de conversaciones y yo creo que eso me marcó también, ¿no? Porque me llegó en una etapa en la vida muy personal y de ahí para adelante cambié, digamos, mi actitud y la forma de ver las cosas. Eso. Muchas gracias, Igmar. Muy bien, Yo también, yo Gladys, quiero lo último, perdón, adelante. Ricardo. No, Hay adelante, una parte adelante. la página 66 que tengo acá, dice que tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario, ¿ya? Y dice que el cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior cuando pensamos en cosas que nos preocupan. Y eso es verdad, o sea, tenemos esa capacidad, nuestro cerebro tiene esa capacidad de adelantar situaciones que no son y que eso nos provoca un estrés porque elevamos cortisol, dice ella en el libro,
¿cierto? Y eso los provoca. Y en el trabajo pasa exactamente lo mismo que en la vida personal. Cuando uno tiene una responsabilidad en el trabajo o trabaja con clientes o con personas, uno tiende a pensar cosas que no son reales o pensamiento a futuro. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con esta situación o qué va a pasar con esto? Y ahí es donde nos provoca este estrés. Y como dice Igmar, a mí también me dieron un consejo que era un día a la vez. Cuando tú estás muy estresado, cuando tu mente, tu cerebro se activa y el cortisol se eleva y eso te provoca un desequilibrio en no dormir, el estrés constante y todo eso, tienes que como resetear y empezar un día a la vez, un día a la vez y no pensar en el pasado mañana o qué va a pasar a fin de mes o qué va a pasar si no me pagan y esas cosas no irlas pensando, sino que un día a la vez. Tu planificación es de un día a la vez. Eso es lo que me habló una terapeuta que era clienta y me dijo, Gladys, te veo muy estresada, me dijo. Y ahí me dijo, Gladys, un día a la vez, un día a la vez. Ese es mi aporte, Ricardo. Oye, muchas gracias a todos por tomar el hilo y también llevarlo a la práctica, que es un poco lo que habla Marian Rojas Estape, ¿cierto? Ya, si está en esto, ok, haz esto otro, o ve esto, o sal por aquí. Tiene estabilidad el libro. Bueno, después de esto, ahora viene mi siguiente fase de la metodología, donde los interrogo. Es decir, cuando nosotros leemos el libro, ¿cierto? Recibimos, ¿cómo decirlo? Eh, conceptos, frases, se adquiere conocimiento y nos van quedando en nuestra lectura del libro. Pero también quedan preguntas que son preguntas que quedan almacenadas en nosotros al momento de leer el libro que quizás no la respondemos porque no tenemos el tiempo para responderla. Porque eso significaría leer el libro, reflexionar, hacernos las preguntas. Yo aprendí una metodología que aplicamos, de hecho, en esta versión que se basa en lluvia de preguntas. Pero en este caso, lo que vamos a hacer, en cada capítulo hay preguntas. Y a mí me gustaría interrogarlos en base a estas preguntas. Entonces, yo voy a seleccionar una pregunta y le voy a pedir a uno de ustedes que la responda, ¿ok? Obvio que si no tiene respuesta va a decir, no, sabes que no puedo responder esa pregunta. Y es válido, está bien. Que nadie se sienta Sale del club de lectura, ¿cierto? exacto, que no vaya a salir del grupo del club de lectura después de esta sección. Pero eso presiona a nuestro cerebro a ir a buscar información y tratar de armar una respuesta, ¿ok? Así que vamos allá y sin temor. Entonces, esto dice así. Tengo tres preguntas, cada uno, el capítulo uno, 2 y 3. Y yo quiero tomar una de estas preguntas y entregársela a Gladys. Aquí va Gladys para ti. Ya ven. ¿Cuántas de tus reacciones actuales son respuestas a amenazas reales versus amenazas que existen solo en tu mente? Uy, ¿Cuántas de tus reacciones actuales son respuestas a amenazas reales versus amenazas que existen solo en tu mente? Recordando que hablamos del ámbito laboral, ¿ok? sí. Hablamos del ámbito laboral. Yo creo que hay un 30% que es en base a mi mente, de mis respuestas actuales, ¿ya? Y es porque, no me voy a escudar, pero voy a darle la excusa porque yo creo que el 30%, yo diría el 50% y 50%, porque tengo distintos tipos de clientes, o sea, son personas súper, un cliente es muy distinto a otro cliente, y hay clientes que me han hasta amenazado si no le hago el trabajo o no le... Entonces, en base a eso
mi mente vaga y dice, ya, lo mando a la punta del cerro, dejo hasta aquí nomás, sigo como una profesional, le hablo seriamente las cosas como corresponden. Entonces, en base a la pregunta, si me preguntan cuántas, por eso digo un 30% porque no todos los clientes son así, son casos muy puntuales. Pero yo creo que esa puntualidad, ¿por qué el 30? Porque me absorbe muchas emociones, mucha energía de mi parte. Y entonces yo lo que he optado en base a este libro, de dejar esos clientes aunque me provocan plata, se puede decir, dinero, resuelvo todo el problema con el cliente, lo dejo satisfecho y luego renuncio a la asesoría que estoy haciendo con él. Eso es lo que he hecho salomónicamente en base porque no me voy a estar calentando la cabeza y no voy a estar sintiendo este estrés constante, esta emoción que me dan ganas de descuartizarlo cada vez que lo vaya a ver, prefiero dejarlo. Pero sí, profesionalmente lo he dejado así, todo que quede bien parejo, todo que quede solucionado y después he renunciado. Y algunos colegas me han dicho, ¿cómo? ¿Dejaste ese cliente? Sí, la verdad es que... Y eso la verdad que me ha traído consecuencias monetarias, puedo decirlo, que sí, pero estoy súper tranquila. La verdad que no extraño a ese cliente, por lo menos no lo extraño. Muchas Eso, gracias, Gladys, y gracias por compartirnos tu método, que igual hay que ser valiente, pero como dices tú, llega un momento en que hay que tomar decisiones. sí, sí. Ingmar, aquí te va la pregunta. Está entre el capítulo 4 y 6. Dice, ¿qué herida del pasado o miedo al futuro te está robando el disfrute de este momento presente? Obvio que laboralmente. ¿Qué herida del pasado o miedo al futuro te está robando el disfrute de este momento presente? Complicado, no se me viene algo a la mente, porque como te dije, o sea, Claro. antes que ya superé fue que tenía miedo siempre al entregarme al 100% porque siempre otra persona se llevaba los créditos, ¿me entiendes? Pero después aprendí a soltarlo y dije, lo que es para mí es para mí, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que ser como soy y tengo que dar siempre lo máximo. Y hoy en día me ha dado muchos frutos. O sea, no sé, como te mencionaba, estoy en una empresa en otro país en menos de 5 años, creo, y me siento al lado del gerente general a ver cómo hacer crecer la empresa. Y de los 400 empleados somos 16 15 nomás los que estamos ahí. Y es justamente por lo mismo, porque solté eso, porque si no, no hubiera dado las ideas que para mi jefe en su momento era, oye, wow, sí, o sea, son aportes y me las hubiera quedado por miedo a compartirlo y eso me hubiera bloqueado y hubiera quedado donde estoy. Entonces, como te digo, eso hubiera sido antes, pero lo liberé. Por eso hoy en día no veo algo que me bloquee o que me... Más, yo soy muy soñador, así que siempre ando pensando en todo lo bueno que viene y es complicado responderte hoy en día a eso. Pero está bien, Ingmar, porque nos recordaste lo que compartiste, porque uno Mm, se entrega a todo, pero no lo valoran. mm, Y tuviste que cambiarte de empresa, y ese era lo que uno se pregunta profesionalmente. Y aquí en esta nueva empresa, ¿entrego lo mismo, entrego menos? Y tú no, con tu respuesta nos dices, no, hoy día entrego todo y que venga lo que venga. Si me reconocen bien, si no, no, pero sí. voy a estar igual. Sí, y eso está súper. Muy bien. Gracias, Ingmar. María Victoria Manjarres. Mira la pregunta que tengo para ti. Dice, ¿qué persona tóxica eleva constantemente tu cortisol y qué límites necesitas establecer urgentemente? Mm, bueno, yo creo que ya hice la tarea, por lo menos la parte de los límites. Uy, sí, pues uno se encuentra con gente muy tóxica en todo este tema, en todo este tema laboral. Pero hablemos del mal reciente. Sí, una persona que ejercía un cargo
el cargo de auditor, básicamente, el cargo de auditor, pero una auditoría muy de vieja guardia, policiva, perseguidora, pues, digamos que con unas prácticas que para mí son, pues chocan con lo que yo pienso y creo respecto a lo que es el trato hacia la gente, el respeto y aunque la persona se equivoque o cometa una falta, pues eso no te da derecho como a maltratarla o a exponerla o, en fin, llevarla como a ciertos límites. En todo caso, más allá de que eh, a lo mejor pues estuviese haciendo señalamientos válidos, realmente para mí perdió toda credibilidad porque podía ser cierto lo que dijera, pero o sea, su método era tan denigrante y tan bajo, pues me disculpan la expresión, que la verdad perdía para mí credibilidad. Entonces, digamos que sí me hice un trabajo bastante fuerte porque pues era una persona con la que tenía que estar en contacto todo el tiempo y traté también como de ponerme un poco en su lugar, la exigencia que tenía de parte de la junta directiva, el estilo, la forma y digamos, mirarlo desde la lógica, no desde la emoción, siempre tratando eso, porque pues, la emoción lo pone a uno en un punto muy complejo, porque sí, te llenas de emoción, de malestar, de resentimiento. Entonces, digamos que cuando lo llevo a ese plano, ya miremoslo desde la lógica, pues yo trato de pensar mucho en ese sentido y entender un poco sus actuaciones, digamos que logré controlarlo. No aceptar su práctica, pero digamos no engancharme con eso, ni darme mala vida, ni nada. Llevemos la fiesta en paz porque también hay algo que tú tienes que aceptar. Creo que fue Inmar el que lo dijo ahora, o sea, hay cosas que no están en tus manos, o sea, que ya se te salen. Entonces, como dicen por ahí, pues si lo puedes solucionar, pues ¿por qué te preocupas? Y si no lo puedes solucionar, pues tampoco te preocupes, ¿cierto? Suéltalo, déjalo fluir y ya. Entonces, no amistad, no una relación cercana, pero una relación de trabajo cordial. Eso fue lo que hice. Gracias, María Victoria. Oye, me disfruto mucho que puedan contar cosas tan genuinas que uno lo asemeja a ciertas situaciones que también ha vivido, así que es súper bueno. María del Carmen, aquí viene la suya, mi querida Maya. ¿En qué áreas el perfeccionismo o la necesidad de control te impiden vivir en paz? En tu trabajo como abogada por allá por el Ecuador, ¿en qué áreas el perfeccionismo o la necesidad de control te impiden vivir en paz? Mucho. Ahí siempre está difícil, como hablaba el tema del perfeccionismo conmigo, y yo creo que es mucho en el tema de en cada pasito que uno da en el trabajo, ¿no? Desde un mail, manda el mail bien, no, tenía que haber puesto el punto y coma ahí para que se entienda mejor la idea. Hasta el escrito no de gana el párrafo, tendría que haberlo separado porque está muy unido, ya se pasa de los 10 reglones del que el párrafo es permitido gramaticalmente hablando. Entonces, como verán, yo me fijo hasta en lo mínimo tanto la textura, una reunión, pues una reunión yo tengo que ir impecable de pies a cabeza, me puedo estar demorando 3 horas en arreglarme desde las 5 de la mañana, pero tengo que ir bien para una reunión de media hora. Entonces, sí es asfixiante, como decía María Victoria. Con el paso de los años y como decía Mar, uno ya va madurando, va creciendo y como que ya te vas dejando un poquito esas cosas porque a la vez la vejez dices, ya no puedo yo seguir en esas, pero a nivel profesional, y no sé si es que eso también es conmigo, que yo tengo un poquito de cara de guagua, digamos, para la profesión que tengo. Entonces, al principio, como que uno sí le ha costado hacerse espacio y dicen, ah, ya vino la secretaria, ¿no? No pudo venir el abogado principal, le mandaron a la secretaria. Oh, lamentablemente el jefe principal no vino, me mandaron solo al asistente. Entonces, es como que te tienen que ver y tienen que saber que tú sí sabes y sí conoces y hacerte tu lugar, pero a la vez al que te termina afectando es a ti. Entonces ya he dejado un poco ese tema, estoy tratando de menorarlo y si se va con faltas de ortografía, bueno, que se vaya. En todo caso, sí. Ay, muchas gracias, María del Carmen, por contarnos. Ya, Nicole,
La más difícil para ti. No, broma. Imagina tu mejor versión. Hoy ese capítulo, la mejor versión es muy bueno. Pero de aquí a 5 años, tú eres una mujer joven, 5 años más. ¿Qué hábito deberías comenzar hoy para convertirte en esa persona? O sea, ¿qué hábito deberías comenzar hoy para buscar esa mejor versión de aquí a 5 años? Te escuchamos. Yo creo que más que un hábito, eh, trabajar el autoestima con relación a el miedo a la validación profesional, en el sentido de que no me gusta destacar para que para no estar en la mira de otras personas y no poder, y es que esas personas me pudiesen rechazar o invalidar mi trabajo. Entonces, en proyectos e ideas que tengo que aumentar la confianza en mí misma y asumir, como sostener la visión de otros en mí, como soportar la observación. No sé cómo explicarlo muy bien, pero es el miedo al rechazo y el miedo a la invalidación profesional. Como que me critiquen, eso me duele porque siempre trato de hacer las cosas bien. Entonces, creo que tendría que aumentar mi autoestima y también dejar el miedo de lado. A mí el miedo me detiene mucho, como soltar ese miedo. Mm. Wow, Creo que tendría Nicole. que ser más atrevida. Sí, sí, tendría que ser más atrevida, atreverme más, salir de mi zona de confort para poder ser mi mejor versión. Lo estoy trabajando, de todas maneras. Ya, Nicole, ya que te lanzaste y como muy bien tú lo planteabas, ¿qué hábito, eh, qué les parece al resto del equipo que algunos ya tenemos más años en el carrete de la vida? Si ustedes se encontraran con Nicole a la edad que tiene Nicole, que es más joven que todos nosotros, ¿qué hábito ustedes tomarían para que ella pueda en 5 años decir, oye, yo estoy, no tengo esto que tengo hoy día? Piénsenlo, piénsenlo solo un ratito. Porque Nicole dice, ¿sabes qué? A mí profesionalmente me afecta cuando las personas critican el trabajo que yo hago porque yo lo hice de lo mejor posible, pero y no quiero pasar, así que, oye, se fijen en mí, yo quiero hacer mi trabajo, todos sigan su mundo y a mí déjenme tranquila aquí donde estoy y eso. ¿Qué hábito ustedes podrían recomendarle a ella para que lo comience a hacer? Voy a tomar nota, por favor. Yo creo que lo Nicole, que aquí hay decía, años de ah, sabiduría. Ojo que hay años de sabiduría. O sea, todos hemos pasado por lo que tú, tra- en lo que estás. Adelante, María del a Carmen, la ver, primera, vamos. tratando de aplicar también lo del libro, yo creo que el cultivar la resiliencia, eso sí, aceptaría yo, o sea, lo haría, aceptar que va a haber críticas y que va a haber personas negativas y que va a haber gente que te critique o que te quiera ver todo lo negativo en ti, pero no con un ánimo de consolación, sino más bien ok, perfecto, voy a tener esos capítulos de mi vida y de esos capítulos de mi vida ver lo que yo puedo cultivar en mí que puedan mejorar la siguiente experiencia y madurar con esa experiencia. O sea, la resiliencia de que al final de cuentas la vida siempre me va a poner en por decirlo, muchas montañas que subir y que bajar, pero aprender de ello lo que yo soy capaz de hacer mejor la siguiente ocasión. Gracias, María del Carmen. ¿Quién sigue? Oye, todos tenemos que aportar aquí, seamos generosos. María Victoria Manjarres.
Em, yo creo que una muy buena práctica entre muchas que seguramente vas a recibir. Mm, nada es personal en lo laboral. O sea, no, nada, o sea, no tomarse nada como personal, incluso si la otra parte de pronto lo está viendo así, porque al final del día es un tema que se desenvuelve las situaciones en lo laboral. Los seres humanos somos cajas de emoción, ¿cierto? De situaciones, a veces no sabemos por qué están pasando las otras personas. Entonces creo que una buena recomendación y volverlo práctica, y sobre todo en momentos en que te vas como a enganchar con el otro porque ay, te provoca así como eh, darle una pequeña sacudida, es decir, no, aquí no hay nada personal y yo creo que eso te deja en un terreno muy seguro emocionalmente para ti, ¿cierto? Porque menos gasto de energía, menos desgaste, menos, o sea, era lo que les decía ahora. O sea, con el compañero, yo al final ni malestar, rabia ni nada. De hecho, me daba hasta un poco de tristeza por él a veces, porque pues uno sabe que a veces las situaciones pueden afectar mucho a las personas y generan presión. Entonces, cada quien está viviendo su situación, sus cosas, y uno a veces no sabe, ¿cierto? Entonces, en una pelea se necesitan dos y si uno se queda como en un terreno neutral, y aclaro que esto no significa volverte, no sé, o que te vas a dejar que pasen por encima, o no, 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 no quiero que se malinterprete en ese sentido, si no es, nada es personal, hay que aprender a poner los límites y todo eso, pero no engancharse, ni cargarse, ni llevarse el tema. Porque tú te imaginas saber que tienes que ver una persona todos los días, porque a lo mejor no te vas a ir, quieres tu trabajo, no puedes renunciar por lo que sea. Entonces, como que lo ves y ay, ya te vas a cargar y a molestar y el malestar. No, esa es la circunstancia, esa es la situación. Entonces, tratar de manejarlo en ese sentido es como una de las principales recomendaciones que podría dar. Gracias, María Victoria. Igmar, Bueno, que yo creo que hay muchos factores. Dentro de uno de ellos, yo creo que el nunca dejar de aprender es algo que también influye bastante hacia donde uno quiere llegar, ¿no? Eh, y retomando lo que comentaba Maya y María Victoria, es si fuese fácil, todos estuvieran en la posición donde quieres llegar. Eso me lo dijo mi gerente actual. Me dijo, tú no te preocupes por los demás, porque si fuese fácil, todos estuvieran acá, pero eres el único que está aquí conversando conmigo. Entonces, yo creo que esa frase es muy potente, ¿no? Porque a veces uno no valora o no se da cuenta de los esfuerzos que haces para llegar a donde quieres estar y te preocupa mucho el qué piensen los demás dentro de la organización. Y eso obviamente se da por el aprendizaje continuo que tienes que tener. Y yo creo que, al menos para mí, el factor de idiomas también es muy importante hoy en día en el mundo corporativo y competitivo que tenemos. Entonces, esas pequeñas cositas que quizá uno lo pueda hacer de manera autodidacta, hacen la diferencia y hacen que sobresalgas entre los demás. Eso es lo que yo te podría recomendar desde mi experiencia. muy bien. Gladys, tu turno. Bueno, basándome en mi experiencia, Nicole, habría dado cualquier cosa porque Gladys de 10 años más hubiese viajado al pasado a decirme todo esto. Así que siéntate bendecida si te damos en base a nuestra experiencia y todo. Estuve leyendo otro libro en la semana, pero extracto nomás del libro, que lo estaba buscando ahora, pero no lo encontré, no me puedo recordar, no, porque tengo una confusión ahí de secuencia. Pero hablaba cuando uno se enojaba. Yo cuando tenía tu edad era, como decía, muy impulsiva, enojona, y me andaba a la punta del cerro a cualquiera que me dijera una mala palabra o yo me sentía agredida. Y tuve muchos problemas.
te entiendo perfectamente a lo mejor tu frustración de cómo salir en esto en lo profesional. Lo único que te puedo decir es que tú tienes que sentirte segura de ti misma, lo primero, y hablarte. Nicole Luke es tu apellido, tú puedes, tú eres grandiosa, tú eres capaz, así que tú vas a salir de esto. Y él decía en este libro, porque es él el autor, decía que cuando sale una persona muy enojada al paso tuyo, quien sea, tú tienes que escucharlo y decirle, mira, ¿te parece, de acuerdo a la situación, ¿te parece que lo conversemos en otro momento? Mira, dame tiempo y lo hablamos. Son como respuestas amplias que deja neutralizada la otra parte. Eso te podría decir si sale algún, no sé, algún colega o alumno, no sé, muy enojado. ¿Te parece que lo veamos? ¿Te parece que lo analicemos? ¿Te parece verlo en otro momento? Pero eso es para bajar y disminuir la tensión que hay en la otra parte. Y de esa forma tienes tiempo tú para prepararte a hacer la contrarrespuesta, o hacer la contra de cómo va a salir de esa situación. Pero lo primero es sentirte segura de ti misma, Nicole. Nadie más puede hacer el trabajo que tú haces que tú solamente. Eso. Gracias, Gladys. Ya, Nicole, te voy a dar un consejo. Mira, que lo tuve que tomar como hábito. En mi época juvenil fundé una banda de rock y la primera grabación del primer disco lo hicimos en vivo, pero sin tener el conocimiento técnico de lo que eso significaba. Simplemente grabamos en vivo y listo. Y cuando la gente empezó a escuchar la música y todo, los que son músicos me decían, ¿sabes qué? Tu música es muy plana, no vas a llegar a ninguna parte. Cuando yo me escuché, aullaba, literalmente aullaba. Yo juraba que lo estaba haciendo regio, súper bien, porque me sentía muy bien en el ambiente, pero cuando quedó grabado en vivo, quedó horrible. Me quería morir. Pero ahí aprendí algo. ¿Y sabes lo que aprendí? Que las plantas se nutren cuando le echan fertilizante. ¿Y sabes cuál es el mejor fertilizante? El mejor fertilizante es el natural. El desecho de las gallinas es el mejor fertilizante. Entonces yo aprendí algo. Aprendí de que cada vez que me sintiera con esa sensación de alguien que me dijo una verdad, oye, cantan mal, lo hacen mal o esto no te salió bien, lo cambié a ser un fertilizante. ¿Cómo mejoro eso que esa persona me está diciendo? Y quiero mostrarte algo, que es uno de los videoclips que grabamos. La banda se llama JC3 Band. Viajé por Paraguay, Argentina, Perú, hice una gira en México y no me arrepiento de nada de lo que hice. Porque al final, es verdad, lo primero no salió tan bien, pero grabamos 3 discos y el último fue espectacular. Entonces, el hábito que yo tomé es cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Eso no salió bien, se escuchó mal, lo hiciste mal, yo digo, ok, busco y lo tomo como fertilizante, no como algo que me vaya a afectar, sino algo que me va a mejorar y me va a ayudar, porque en la próxima tomo eso y lo tomo como fertilizante. Entonces eso me quitó el miedo a muchas cosas, a muchas cosas. De hecho, el club de lectura, yo pertenecía a un club de lectura donde yo sentí que no, yo jamás voy a ser capaz de hacer un club de lectura porque soy un mal lector. ¿Y qué pasó? Que cuando se abrió la oportunidad de hacer este club de lectura, yo dije, me voy a lanzar nomás, en medio de puro magíster a nivel internacional, me da lo mismo total. Pero ¿qué pasó? Que en cada versión del club de lectura fui potenciando, potenciando. Y hoy día tenemos un club de lectura
con una cantidad de metodologías que si yo escribiera un libro, ¿quieres fundar un club de lectura? Podría escribir un libro con todas las metodologías para potenciar la lectura de personas. De hecho, el ligerito ya lo voy a empezar a escribir para el otro año. Muy bien. Oye, se nos pasó la hora y me queda lo último para que podamos cerrar nuestro club. ¿Y saben qué es? Los hábitos. Hábitos para practicar diariamente. Entonces, miren, aquí no están todos los capítulos, solo algunos, pero me gustaría que escogieran un hábito que ustedes pudieran practicar. Se los leo. Capítulo uno, alineación de valores. Dedica 10 minutos cada noche a escribir 3 valores que guiaron tus decisiones. Pregúntate, ¿saqué lo mejor de mí hoy? Entonces llega la noche, te toma unos minutos y te pones a pensar, ¿saqué lo mejor de mí hoy en las distintas situaciones? Otro es la respiración 4-7-8. Es decir, cuando te sientes con ansiedad, inspirar en 4 segundos, retener la inhalación 7 segundos y después exhalar 8 segundos. Y eso repetirlo 3 veces. Otro, perdón en 5 minutos. Acuérdense que perdonar es volver al pasado y volver sano y salvo, ¿cierto? Y volver al presente sano y salvo. Pero también el perdonar era tratar de comprender por qué esa otra persona hizo lo que hizo. No aceptándolo, pero tratar de comprender. Y el entendimiento de eso ayuda a perdonar. Entonces, antes de dormir, escribe lo que te pesa del pasado o te preocupa del futuro. Y luego escribe, elijo soltar esto y vivir en el presente. Otra actividad consciente es, haz una actividad diaria con total presencia. Es decir, si voy a comer, voy a fijarme en lo que como, concentrado en eso. Si voy a caminar, voy a salir a observar y caminar en algo consciente. Lo mismo en cualquier actividad. Eliminar las distracciones y dedicarte un tiempo a estar focalizado, consciente. Otro desafío sería el diario emocional, es decir, escribir las emociones que sentiste hoy día, alegría, tristeza, pena o entusiasmo, y qué sentiste en el cuerpo, escribirlo en un diario. O si reprimiste alguna emoción. Y lo último, establece 30 minutos de movimiento diario, preferiblemente al aire libre. 30 minutos a hacer ejercicio. En cualquier cosa, pensando en que todo ejercicio que hagas le va a quitar el cortisol, te va a bajar los niveles de cortisol. Bien, ya muchachos, les dejo la presentación. Aquí están los hábitos, tienen que elegir uno. Así que comenzamos. Igmar, ¿cuál eliges? Yo empecé con la rutina de ejercicios. Soy muy sedentario y ya hace un par de semanas con un amigo que vive acá al costado hemos salido a hacer bicicleta. Bien, bien, Di Igmar. vergüenza, pero agarré el ritmo, así que estoy todos los días tratando de salir a manejar. Bien. Maya, ¿cuál hábito eliges? Perdón en 5 minutos. No sé si lo haría antes de dormir porque me quedaría pensando en las cosas, pero tal vez a mediodía, después de almorzar, sí, 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 sí lo haría. Eso me gustaría hacerlo. Muy bien. Nicole, ¿qué hábito eliges? Actividad consciente. Mira el atardecer. Me gustan los atardeceres, entonces dedicarle un tiempo a eso me, me parece una buena instancia y también aprovechar de respirar y conectar con el presente. Muy bien. Gladys, ¿cuál eliges? Em, Puede repetirse, ¿ah? Porque
Es que he picoteado en varios. A ver, mira, estoy, pero no 30 minutos de rutina de ejercicio, menos. Empecé con menos, estoy en 20 minutos nomás en la trotadora. Bien. Pero también me gusta la actividad consciente. Ah, Em, sí. sí, me encanta la actividad consciente. Yo creo que nosotros todos hacemos cosas inconscientes, por inercia. Ducharse, cambiarse ropa rápido, manejar, inclusive manejar, lo haces inconsciente. Vas de un lado a otro y dices, ¿cómo llegué acá tan rápido? Ni me di ni cuenta. Así que yo la actividad consciente, sí, últimamente he estado con, ¿cómo se llama? Aprovechando, o sea, apreciando mucho las duchas. Bien. Excelente. Muy bien. María Victoria, Debo decir que yo ya tengo varias incorporadas en mi rutina. ¿cuáles? Y A ver, Mar, cuéntanos. ¿Y cómo? No dejes el ejercicio es la clave de todo. Eso, pues para mí eso es fundamental. Una hora, por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Yo creo muchísimo en la respiración, entonces trato de tener esa conciencia, o sea, sobre todo frente a situaciones complejas, respiración. La respiración es la clave de todo. Lo de ser consciente de las actividades, también estoy en la tarea de, lo que pasa, ustedes han escuchado acerca de que multitask, que hacer varias cosas al tiempo. Y entonces esa es una lucha que yo he tenido también, porque entonces a veces soy el mero hecho en el computador, entonces tengo como 40 ventanas abiertas y estoy en la disciplina de nada, una cosa al tiempo, bien hecha, de manera consciente, la disfrutas y haces. Lo que pasa es que sí, yo voy a veces muy revolucionada y puedo hacer muchas cosas al tiempo, pero estoy tratando de hacer eso. Pero algo que haría, bueno, y lo del diario, también estoy en esa tarea. Esa me ha costado un poco y es escribir, pero en la mañana temprano. Yo soy muy de madrugar. Y de las que estás planteando ahí, me quedo, creo que es el perdón en 5 minutos. Me quedo con eso, me quedo con esa tarea. Esa me parece retadora. Igual que María, no sé si sería de noche. Creo que mi cerebro inquieto de noche no debe hacer eso, pero sí creo que es una terapia que necesito, la del perdón. Por eso ese fue el capítulo que más me sonó en el libro. Muy bien. Oye, felicitaciones. Bueno, ya hemos llegado al final de esta dinámica, pero no hemos terminado porque hay algunas preguntas que me gustaría que ustedes eligieran para responder. Ya las voy a publicar acá, pero que tienen que ver con lo general del libro. Entonces, por ejemplo, va a comenzar María Victoria, elige una y va a dar el pase para que otro del equipo responda, elige otra y ahí se van a ir descartando, ¿ok? Hay varias preguntas, pero estas son de sentido general con respecto a este libro que estamos terminando hoy en nuestro club de lectura. Así que María Victoria, mira, hay preguntas en base a una opinión general, hay preguntas de aprendizaje clave y quién debería leer esto. Así que usted elige su pregunta y de ahí da el pase para que otro integrante del club pueda elegir otra pregunta y la pueda responder. O sea, de Adelante, cualquiera de los tres tópicos, ¿cierto? cualquiera de los tres tópicos. Usted es libre para poder hacerlo. Ya lo interrogué. ¿Quién debería leer esto? ¿Quién en tu vida se beneficiaría más al leer este libro y por qué? ¿Qué desafíos o situaciones específicas hacen que este libro sea relevante para ellos? Tengo varias personas dentro del entorno, la familia, compañeros, que creo que para ellos sería muy útil leer este libro, sobre todo por toda la explicación que da del efecto que tiene el estrés, todo el tema del manejo emocional, si no se hace en debida manera, el impacto y el efecto que eso tiene en el organismo y por ende, pues en toda la cotidianidad y la interacción con otras personas. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que, déjenme aquí.
Esta ya no se puede ocupar. Ya. ¿A quién le da el pase Ok. para que elija otra pregunta? María del Carmen. Maya. Gracias. Yo elijo en aprendizaje clave, ¿cómo cambiaría la forma en que piensas o actúas? A mí, más que nada, como actúo, sí me cambia bastante. Como les dije, la fisioterapeuta fue la primera que me recomendó este libro, más que nada porque como pensamos, a mí se me quedó mucho el tema de debemos relajarnos para que nuestro sistema parasimpático sea el que gobierne, que es nuestro sistema de relajación y si nosotros nos relajamos, pues nuestra parte física y fisiológica también se relaja y ayuda a nuestra pronta recuperación. Entonces, yo que ando en estos temas de fisioterapia, en mis temas físicos que estoy en este momento, el pensamiento para mí ahorita es clave y en este sentido, este libro me está ayudando bastante, así que me quedo con esa pregunta. Muy bien. Ya no se puede ocupar. ¿Quién sigue, Maya? ¿Quién sigue? Igme. Ok. Eh, yo respondería a la primera. ¿Cuál es tu evaluación honesta de este libro? Yo creo que si la tendría que calificar del 1 al 10, yo le pondría como un 9.5, dado que a mí como que no me cautivó mucho los ejemplos que daban con sus pacientes. Ya creo que eso no me enganchó, pero sí, digamos, el fondo de cómo aplicarlo. Eso. Y le doy el pase a Nicole. Ya, Nicole, tu turno. Em, ¿Qué resonó más fuertemente contigo y qué desafío tus creencias existentes? Em, Me quedo con el presente, en conectar con el presente, no pensar tanto, pero a la vez tienes que planificar. Entonces, ahí está mi conflicto interno de que uno planifica mucho y piensa mucho en cómo las cosas salen, pero a la vez no hay que controlar tanto. Entonces, es como hay una sutileza en equilibrar muchos conceptos y aplicarlos en la vida diaria. Pero mayormente el conectar con el presente, como decía creo que Gladys, un día a la vez y tomar el presente como un regalo. Eso, María del Carmen hablo, sí. Ricardo, Ay, me toca a mí. Mira, bien. Yo voy con... Ay, a ver. Estoy indeciso porque eh, me gustaría que Gladys hubiera elegido, pero me eligieron a mí. Ok. ¿Qué desafíos o situaciones específicas hacen que este libro sea relevante? Bueno, primero, eh, para mí, el desafío de que lo que enseña la autora del libro no se basa en temas místicos, porque el título del libro me hace pensar como en un libro medio místico, así como metafísico, una cosa así, pero realmente me desafió a que mi cerebro genera ciertas cosas que están basadas en trauma y, y me desafió a que en algún momento, si necesito un psiquiatra, puedo ir a buscar ese psiquiatra, no porque esté loco, sino porque algo me está pasando biológicamente que no estoy manejando. O sea, o se me disparó el cortisol, o la ansiedad me está comiendo, o yo quiero tener todo autocontrol. Creo que mi desafío y el desafío para las personas que lean este libro es que es una psiquiatra que aterriza conceptos tan naturales que vivimos todos, pero que no sabemos por qué los vivimos. Y eso hace que pensar si mi cerebro me está engañando, si realmente tengo un problema hormonal que me está afectando, dado a las situaciones que mi cerebro está generando,
me abrió el espacio a explorar. Así que yo creo que ese desafío es el que yo considero que genera que este libro sea relevante para que lo lea cualquier persona que tenga tristeza, depresión, ansiedad o no sea feliz. Gladys, tu turno. Aprendizaje clave, ¿qué único aprendizaje o percepción te llevarías de este libro a tu vida diaria? Me gustó mucho lo que dice y todos van a compartir conmigo, yo creo, en la tapa. Atrás dice, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Yo creo que aquí el único aprendizaje o mucho aprendizaje es como canalizar lo que uno siente, desde los miedos, la angustia, las emociones negativas que hay al día a día. Y esto cómo lleva a que se bloquee tanto física y mentalmente todo. Entonces, este libro ha hecho para mí harto cortocircuito, o sea, igual me... Y eso que estamos hablando de lo profesional, porque si empezamos a hablar de lo personal no terminamos nunca. Así que yo me llevo este lindo aprendizaje de cómo canalizar nuestros sentimientos, sean negativos, sean miedo, frustraciones, todo lo que es el ámbito profesional, yo creo que todo lo tenemos. Eso. Muchas gracias, Gladys. Bueno, y de esta forma, equipo, llegamos. Bien. Aunque algunos quedaron en el camino, me escribieron por WhatsApp que algunos no pudieron llegar. Jimena, que está en una cena de fin de año en la universidad allá en Bolivia, pedía excusa. De hecho, me mandó uno que quería estar, pero justo hoy día le tocó la cena de, de su empresa, de la universidad donde ella se trabajó. Pero aquí hay una foto y una evidencia de todos los que anduvimos con este libro y bueno, yo quiero agradecerle a ustedes por llegar al final, que es lo mejor de todo. Así que gracias, gracias, gracias infinitas. Y a los que están viendo el video, bueno, súmense a la versión número 11 que se viene nuestro bestseller, que lo vamos a leer en 2 meses y no va a tener la intensidad que tiene este libro, pero, o sea, me refiero a juntarnos toda la semana, nos vamos a juntar más espaciado, pero creo que para mí fue un regalo haber leído este libro. Salió de toda la línea que hemos leído. Así que muchas gracias a todos. Nos sacamos una foto con el librito, ¿les parece? Voy aquí a... Y... Ay, no, me equivoqué. Aquí, ya. Taratatán. Tienes que ponerlo frente tuyo, Gladys, para que se pueda... Exacto. Déjenme... Algo me está pasando aquí. Ahí sí. No. Ay. Ahí sí. Y ahí vamos. Ahora sí. Sonriendo, alegres, felices. Lo logramos. Sí. Muy bien. Gracias a todos los que van a ver esta grabación, porque quiero contarles que hay amigos que están leyendo el libro que no son parte del club, pero están viendo las grabaciones porque dice, uy, qué interesante la reunión que hacen. Así que un saludo a todos y nos vemos pronto en la próxima versión. Gracias.